En el mundo de Hunter x Hunter existe un lugar que durante aproximadamente 500 años ha sido utilizado como el vertedero del mundo. Basura, armas, cadáveres e incluso bebés. Allí se permite tirar todo. Este lugar es conocido como Ciudad Meteoro. Sus habitantes viven de lo que consiguen de la basura. Se estima que actualmente su población es de unos 8 millones de personas, aunque la cifra solo es una estimación, ya que este lugar olvidado por todos no importa a nadie y no hay registros oficiales. También se desconoce su cultura, lo que aprenden o lo que saben. Se dice que los habitantes de esta ciudad comparten un vínculo extraño, siendo más delgado que el que puede haber entre dos extraños, pero más fuerte que el de una familia. Y el único mensaje que el mundo conoce por su parte es: aceptamos todo, así que no os llevéis nada. En esta ciudad creció y se forjó el grupo criminal llamado Genei Ryodan. De sus integrantes es de lo que hablaremos hoy. Hola, soy Pariston Beans y en esta ocasión os traigo un vídeo en el que analizaremos las personalidades y los trastornos de los miembros del Genei Ryodan. Antes de comenzar, advertir que el fin de este material es el entretenimiento y que las personalidades analizadas en este vídeo se basan en personajes ficticios, por lo que estos análisis no deben tomarse como un dogma. Sin nada más que añadir, comencemos. Kortopi es una anomalía en el Genei Ryodan. Dentro de un grupo violento y carismático, él es el epítome del aislamiento funcional. Sufre de un trastorno esquizotípico de la personalidad, probablemente acompañado de una fobia social o mutismo selectivo, lo que lo convierte en un individuo prácticamente invisible. Su aspecto desaliñado, postura encorvada y ausencia de contacto visual generan una presencia casi espectral. No es simplemente introvertido, sino deliberadamente desconectado del entorno, tanto físico como emocional. Durante el incidente de Yorknew City, donde la tropa lleva a cabo el robo de la subasta a las mafias y venga la muerte de Ubogin, mientras vemos a los demás miembros disfrutar de la masacre en mayor o menor medida, casi no vemos a Kortopi, y cuando lo hacemos es solo para ver cómo cumple su papel dentro de la organización de una manera mecánica. El trastorno esquizotípico incluye distorsiones cognitivas, y en Kortopi esto se manifiesta simbólicamente en su nen. Gallery Fake, la habilidad de duplicar objetos, no tiene una función agresiva ni espectacular, sino simplemente utilitaria. Refleja una forma de ver el mundo donde la réplica tiene tanto valor como el original. Otro aspecto importante de su personalidad es su aislamiento social y mutismo persistente. Nunca habla, no expresa emociones, ni establece vínculos. Su lugar en la tropa es técnico, como si fuese una herramienta más que un compañero. Su mutismo, constante incluso en situaciones críticas, sugiere no solo fobia social, sino una despersonalización completa. Esto lo podemos ver, por ejemplo, durante el enfrentamiento entre Kurapika y la tropa. Cuando la tensión escala al máximo, Kortopi ni siquiera reacciona, no hay miedo, sorpresa ni participación. Es como si funcionara en otro plano emocional. Desde un punto de vista relacional, podríamos decir que Kortopi es el más prescindible. Nunca opina, nunca lidera, nunca propone. En vez de ser parte del drama emocional de la tropa como lo son Feitan, Machi o Nobunaga, Kortopi actúa como un ente silente que simplemente cumple funciones. Como podemos ver tras la muerte de Ubogin, cuando varios miembros expresan rabia, sed de venganza o dolor, Kortopi permanece impasible. No ofrece consuelo, no planea represalias, solo sigue duplicando objetos. Como conclusión, podríamos definir a Kortopi como el engranaje sin voluntad. Es una figura de despersonalización radical. Su diagnóstico de trastorno esquizotípico junto con un posible mutismo selectivo lo convierten en alguien que está sin ser, a diferencia del resto de la tropa, que combina psicopatía y sociopatía con teatralidad. Kortopi no tiene voz, no tiene voluntad ni deseo. Su función es mecánica, el reflejo de un poder sin identidad. Ubogin representa el polo opuesto a Kortopi. Si aquel era ausencia, Ubogin es exceso. Es la encarnación del trastorno antisocial de la personalidad en su forma más primitiva y brutal.
un individuo que no solo infringe las normas, sino que disfruta visceralmente del caos y la violencia como formas de existencia. Ubogin no reconoce ningún código social o ético. Lo que para otros sería crimen, para él es deporte. El sufrimiento ajeno no solo le es indiferente, sino que suele provocarle disfrute. Vive en un estado constante de desafío y confrontación con todo lo que se le oponga. Esto lo podemos ver en Your New City cuando Ubogin tortura a un guardaespaldas de la familia Neon. Vemos cómo disfruta del proceso y cuando termina simplemente lo mata. Si bien es un personaje inteligente y experimentado, no planea, no evalúa, solo reacciona. Ubogin opera desde la pulsión inmediata. No importa si está en desventaja o si hay una estrategia más eficaz. Su elección es siempre el choque frontal. La violencia es su lenguaje y el cuerpo su herramienta. Su enfrentamiento con Kurapika es muestra de esto, e incluso hay gente que infravalora a este personaje por perder contra el Kurta. Ubogin no conoce el arrepentimiento. No solo actúa sin culpa, sino que parece no entender la noción misma de arrepentimiento. Su identidad está tan ligada a la brutalidad que pedirle reflexión sería como pedirle a un animal que filosofe. Un ejemplo claro es como ni siquiera recuerda la masacre de los Kurta hasta que recuerda la buena batalla que dio esa gente con ojos escarlata. Es decir, solo recuerda a sus víctimas en relación al disfrute que le proporcionan en batalla. El trastorno de Ubogin se clasifica como sociópata primitivo. A diferencia de sociópatas más manipuladores o calculadores, como Illumi o Crollo, Ubogin no oculta su naturaleza. Su estructura emocional es rudimentaria, placer, rabia, orgullo. Es como un niño gigante y letal que no tolera la frustración y actúa sin frenos. La forma en que Ubogin ejerce la violencia dice mucho de su psique. No usa armas, no usa estrategias elaboradas. Lucha con el cuerpo, con los puños, con los dientes o incluso con el sonido, como vimos en su enfrentamiento contra las bestias sombrías. Cuando lucha con las mafias se deja disparar con lanzacohetes solo para probar y demostrar su fuerza. Es un predador puro, sin adornos simbólicos. Ubogin representa una alta peligrosidad debido a que es una fuerza desatada, sin barreras internas ni externas. Su inmensa fuerza física, unida a su carencia total de límites morales o reflexivos, lo convierte en un individuo imposible de predecir, de negociar o de controlar. La mafia comete el error de tratarlo como a un criminal común. Él responde no solo con violencia, sino con un espectáculo de devastación que parece más un mensaje de terror que un acto práctico. En una etapa más desarrollada de la obra donde se nos muestra el pasado de la brigada, esto toma aún más sentido. Mata por orgullo y diversión, no por necesidad. Como conclusión, podríamos definir a Ubogin como el animal humano. Es el retrato clínico del depredador sin metáfora. No es un asesino por ideología ni por trauma, lo es por esencia. Su trastorno antisocial se manifiesta sin máscara, sin intelectualización. Vive para el combate, para la destrucción, para el ahora. No planifica ni negocia, embiste, un símbolo viviente del poder sin filtro. Bonolenov representa una variante del trastorno esquizotípico mucho más simbólica que disfuncional. Es ritual y es símbolo. Cada uno de sus actos, especialmente los violentos, están mediados por un sistema ceremonial que lo separa del impulso crudo y lo conecta con lo sagrado. Bonolenov vive dentro de un universo simbólico cerrado. No oculta su rareza, la celebra. Su cuerpo vendado, los orificios tallados para emitir sonido y sus movimientos solemnes remiten a un estilo de vida codificado en clave religiosa o tribal. Su apariencia no busca intimidar ni ocultar, sino representar. Su primera aparición significativa durante la saga de las hormigas quimera lo muestra envuelto de un aura ceremonial. No hay diálogo casual ni acciones impulsivas. Todo en él parece parte de una danza mística con propósito. A diferencia del pensamiento lógico, Bonolenov actúa desde un sistema sagrado y musical. Su Hatsu, Battle Cantabile, es una expresión directa de su visión del cuerpo como canal del espíritu. No lanza ataques, oficia melodías destructivas, como un sacerdote que invoca divinidad a través del combate.
Cuando abarcamos cómo se relaciona Volonenov con el grupo, podemos decir que sus interacciones son escasas, pero no por ser retraído, sino por una distancia simbólica. Vive conforme a un código ancestral que lo mantiene en paralelo, pero no conectado con el resto del grupo. Dentro del trastorno esquizotípico, Volonenov representa una forma integrada, funcional y coherente de pensamiento místico. Su rareza no lo incapacita, lo estructura. La estética ritual sustituye a lo lógico convencional, pero lo hace de forma consistente. Cuando hablamos de cómo ejerce este personaje la violencia, seguimos en esa misma línea. Su violencia es un lenguaje artístico, no lucha para vencer, sino para transmitir una verdad espiritual. Sus ataques no son simples golpes, sino actos performáticos que tienen tanto de destrucción como de arte ritual. Su cuerpo actúa como un instrumento de viento. Cada ataque requiere una postura, una entonación. Su Júpiter, de la danza cantabile, es un gran ejemplo de esto. En conclusión, podríamos decir que Volonenov es el chamán del combate. Es un caso de esquizotopía culturalizada, no confuso, sino místico, no paranoico, sino devoto. Vive en un mundo simbólico que le da forma, propósito y límites. Su violencia es ritual, no compulsiva. Dentro de la tropa fantasma, representa lo ceremonial, lo sagrado, lo performático. Es un enemigo peligroso no por la cantidad de daño, sino por lo que representa, la destrucción como acto de culto. En una organización repleta de los sociópatas y psicópatas más brutales, Pakunoda es la excepción que confirma la regla, no porque sea débil, sino porque es humana. Su rol dentro del grupo no es el de ejecutor ni el de estratega, sino el del vínculo emocional, la guardiana del recuerdo, la que siente. Su Hatsu, basado en poder acceder a los recuerdos de los demás y transferirlos con su habilidad, bala de recolección, representa claramente esta naturaleza de la que hablamos. La patología de Pakunoda coincide con una personalidad neurótica en sentido psicoanalítico. Representa conflicto moral, ambivalencia afectiva y capacidad simbólica. Sus actos no surgen de una pulsión desregulada, sino desde la tensión entre el deseo y la norma interna, característica de una conciencia elaborada. Ejemplo de esto es su angustia frente a la captura de Krollo, que no se manifiesta en explosiones de violencia, sino en una búsqueda de resolución que incluya afecto, negociación y sacrificio. Está dispuesta a morir por proteger el núcleo del grupo, pero no sin pensar, no sin sufrir. Pakunoda no encarna la maldad, sino la pertenencia. Su adhesión a la tropa no es ideológica ni utilitaria, es afectiva. Ella ama al grupo como una familia, y eso mismo la vuelve trágica. Su sentido de fidelidad es tan profundo que renuncia a su vida sin vacilar, pero no como un acto impulsivo ni suicida, sino como el gesto final de una lógica moral propia. Un ejemplo de esto es cuando vemos transmitir la información de Krollo a través de su Hatsu, bala de recolección. Acepta su destino con una serenidad desgarradora. No lucha por sí misma, lucha por preservar la memoria del líder y la cohesión del grupo. Su Hatsu, si bien es efectivo en su rol de recopilar información dentro de la Brigada Fantasma, es inocuo y carente de violencia. La bala de recolección es literalmente un disparo de memoria, un acto de transferencia, no de aniquilación. Y esto es igual para amigos y enemigos, lo que demuestra que carece de sadismo o una naturaleza desviada. Si hablamos de si Pakunoda es peligrosa o no, no lo es por sí misma, sino por el entorno al que pertenece. Su perfil psicológico es más cercano a una víctima leal que a un victimario convencido. Podría haber vivido una vida totalmente distinta, quizá incluso ética, si no hubiese sido arrastrada por los acontecimientos sufridos con Sarasa y la fuerza del vínculo con Krollo y el resto del grupo. En conclusión, podríamos definir a Pakunoda como la conciencia trágica. Pakunoda es el espejo de la tragedia en la tropa, la que puede amar, sentir culpa, sufrir y elegir morir con dignidad. En un grupo donde los demás son pulsión, máscara o ritual, ella es sujeto. Su muerte no es solo un sacrificio táctico, es una defensa del vínculo por encima de la supervivencia individual, y al hacer este sacrificio se convierte en la conciencia simbólica de la tropa,
Una figura que encarna aquello que los demás no pueden ni tolerar, el dolor de sentir. Shizuku no mata con odio ni por deseo. Mata porque es lo que se hace, como quien limpia un mueble o cumple una rutina laboral. Sudeme-chan no es un arma, es una aspiradora literal y existencial. Su función: borrar huellas, eliminar rastros, desaparecer de lo humano, incluyéndose a sí misma. Shizuku no presenta déficit cognitivo ni torpeza social. Su distancia no es torpe, es voluntaria y constante. El mundo afectivo le resulta irrelevante o ajeno. No parece sufrir por la soledad, sino más bien no percibe la necesidad del otro. En ella, el trastorno esquizoide no es melancólico ni triste, es plano, una meseta emocional. Su forma de hablar sin inflexión, la ausencia de memoria episódica, como cuando no recuerda a Gon ni haber perdido un pulso contra él, y la desconexión emocional ante la muerte, como cuando Crollo usó la habilidad de Neonostrade, que tiene un 100% de acierto en sus predicciones, y predijo la muerte de varios miembros del Ryodan, entre ellos Shizuku. Ella reaccionó con indiferencia ante la premonición de su propia muerte. Esas son señales claras de su desvinculación emocional crónica. La despersonalización crónica en Shizuku se manifiesta no solo como una disociación leve, sino como un rasgo permanente. No se siente agente de sus actos, sino testigo, como si alguien más accionara a través de ella, o como si todo pasara a través suyo sin tocarla. La forma en que actúa después de matar, sin introspección ni recuerdo, se asemeja a lo que se ve en pacientes con desrealización. Todo parece un juego, una escena sin consecuencias reales. Shizuku es útil y metódica, pero no es estratégica ni creativa. Su valor para la tropa no está en su iniciativa, sino en su capacidad de ejecutar sin preguntar. No toma decisiones, no objeta, no duda, como una máquina que solo sirve para la limpieza. Sudeme-chan es una metáfora perfecta de ello. A diferencia de los psicópatas clásicos, los cuales carecen de emociones pero sí son sujeto activo, Shizuku es un personaje despersonalizado, no necesita motivo para matar. Su violencia carece de sentido porque carece de emoción. Es el tipo de peligrosidad que surge cuando no hay freno afectivo ni impulso destructivo. No es impredecible, peor aún, es indiferente. Su falta de expresión incluso frente a su propia muerte, su total neutralidad al ejecutar y su rápida distracción en combate confirman una personalidad disociada de lo humano y de sí misma. En conclusión, podríamos definir a Shizuku como el vacío operativo. Shizuku encarna una forma del monstruo sin rostro. No es cruel, no es perversa, es funcional en el vacío. Su esquizoidía le protege del dolor, su despersonalización de la culpa. No se siente viva ni muerta, se siente útil. Es peligrosa no por lo que quiere hacer, sino por lo que no registra haber hecho. Y en eso radica lo más inquietante. Shizuku no mata por decisión, sino porque no siente que matar tenga consecuencias. A diferencia de los psicópatas grandilocuentes o narcisistas, Franklin no busca ser temido ni admirado. Es el tipo de figura que, si pudiera evitar la violencia, quizás lo haría, pero como no le produce ninguna reacción interna, simplemente sigue adelante. Es la representación de la neutralización ética total. Franklin no se deleita en el caos, al contrario, su presencia transmite una estabilidad operativa dentro de la tropa. El problema es que su forma de orden no considera el valor humano en absoluto. Es el clásico perfil del psicópata utilitario. Cumple roles que otros no podrían cumplir precisamente porque carece de frenos afectivos. Un ejemplo de ello es la manera en la que entra al edificio de la mafia y ejecuta una masacre sin emoción alguna, sin comentario ni dramatismo. Es ejemplo de una conducta antisocial desprovista de deseo destructivo. No odia, solo elimina. La lexitimia en Franklin no es solo una dificultad para expresar emociones, sino para registrarlas en absoluto.
Esto lo hace especialmente peligroso porque no hay un remordimiento, pero sí una adrenalina o disfrute. Sus silencios, una postura corporal rígida y un constante tono monocorde no son solo estilo, son síntomas de un psiquismo que ha cortado los puentes con el sentir, no puede conectarse y no le interesa. A diferencia de otros miembros de la araña, Franklin no genera conflictos internos. Nunca lo vemos actuar por voluntad propia ni exigir protagonismo. Es un ejecutor jerárquico, como un soldado que no siente pero sí respeta una cadena de mando. En términos clínicos, podríamos hablar de un sujeto con estructura psicopática, pero socialmente adaptado a un microcosmos criminal. Franklin es un emisor, y su Hatsu consiste en ser un arma humana disparando balas de nen. Dispara sin ver los rostros, sin implicación. No necesita estímulo, ni furia, ni adrenalina. Solo necesita saber que es el momento. Esto lo convierte en uno de los más letales del grupo, no por sadismo, sino por una ausencia total de variables internas que lo limiten. Para concluir, podríamos definir a Franklin como el ejecutor sin alma. Representa la tumba del deseo y de la culpa. Ejecuta porque es su rol. Su psicopatía no es un número circense ni es infernal. Es de oficina, de ejecución contable. Su presencia no da miedo por lo que dice, sino por lo que nunca necesitará decir. Franklin es lo que queda cuando todo lo humano ha sido despojado, pero el cuerpo sigue funcionando. Donde otros disfrutan del acto violento, Salnark disfruta del control invisible. Su arma no es el dolor, sino la obediencia ajena, y su placer no está en la sangre, sino en que todo suceda como él lo programó. Lo más inquietante de Salnark es su apariencia de chico simpático. Sonríe, bromea, no levanta sospechas, pero debajo hay una lógica de poder muy marcada. Quiere que el mundo funcione según sus parámetros mentales, sin oposición. A diferencia del narcisista grandilocuente, Salnark no necesita ser admirado con teatralidad. Le basta con saberse superior. Su ego no es ruidoso, pero está programado para dominar. Salnark no se desborda nunca, no grita, no rompe nada, no se altera. Es el típico perfil que podría trabajar en inteligencia militar, y nadie sospecharía de su capacidad para eliminar sin pestañear. Su rasgo antisocial está tan bien camuflado que incluso dentro de la tropa parece uno de los más normales, entre comillas. Pero eso es justamente lo que lo hace temible, su capacidad para manipular y destruir sin levantar sospechas. Todo esto queda bien reflejado en su habilidad Black Voice, la cual no solo tiene la capacidad de manipular y robar la voluntad de un sujeto en modo automático, sino que tiene otro modo manual para poder manejar directamente el objetivo manipulado. Hasta ese punto llega su necesidad de control. Salnark es un psicópata instrumental que no funciona por una pulsión sádica ni placer sangriento. Lo que lo excita es el diseño de la estrategia, ver cómo sus planes se ejecutan sin errores. Su perfil es el del estratega sin emociones, no el de un guerrero. Esto lo lleva al extremo en su modo automático, donde se desprende de lo que más le importa, toda consciencia y control de sí mismo a cambio de llevar al límite sus capacidades físicas y llegar a la victoria. De hecho, él mismo reconoce que lo que más le molesta de esta habilidad es no ser consciente de lo que sucede ni tener el control, además de unas leves consecuencias físicas por el sobreesfuerzo. Este personaje es peligroso precisamente por no parecer serlo. Su tono amable, su postura relajada, su look de nerd encantador, lo hacen invisible al ojo clínico superficial. Por debajo hay una arquitectura antisocial brillante, una mente que no necesita destruir para dominar, pero puede hacerlo sin temblar. La sonrisa que mantiene incluso cuando se vuelve letal es escalofriante. No es una sonrisa por placer, es una sonrisa porque todo salió como él esperaba. Salnark es la evolución fría del asesino clásico, el técnico del mal, el hacker del cuerpo ajeno, el que no tiene necesidad de enunciarse,
porque sus armas son mentales. Para concluir, podríamos definir a Salnar como el psicópata con corbata. Su narcisismo no lo hace ruidoso, pero lo vuelve estructuralmente incapaz de ver al otro como humano. Y su antisocialidad no lo lleva a romper reglas con rabia, sino a reescribirlas desde dentro del sistema. No siente, no se ensucia, no duda, y todo lo hace con una sonrisa. Finks es un martillo emocional, un guerrero cuya violencia no es caprichosa, pero tampoco es estratégica. Su mundo se divide en los que respetan y los que merecen un puñetazo. Lo interesante de Finks es que sí tiene emociones, pero no puede regularlas. En ese sentido, no es un psicópata clásico, sino un sociópata puro. Alguien que siente, pero no filtra ni reflexiona. Su violencia no es sadismo, es reacción. Si lo desafías, te burlas o quebrantas alguno de sus valores, como la lealtad al grupo, su cuerpo actúa antes que su mente. Como ejemplo de esto, tenemos su reacción ante la muerte de Uvogin. No es fría ni nihilista. Es dolor convertido en furia. No llora, no habla, pega. Y lo hace con una rabia que viene de una especie de ética primitiva que nace de la pertenencia al clan. Su diagnóstico es de sociópata reactivo. Esto lo hace más humano, pero también más peligroso, porque no necesita una lógica para matar, solo necesita sentirse provocado. No planifica su violencia, ni la disfruta como espectáculo, es casi animal, instintivo, pero en su código personal eso es fuerza, eso es ser fiel a uno mismo. Si nos fijamos en sus interacciones cuando discute con otros miembros de la tropa, no lo hace por estrategia ni por rebelión intelectual, lo hace porque se siente herido, desacreditado o ninguneado. Su ego no permite pasar esas cosas por alto. Finks representa el arquetipo del guerrero de contacto directo. Quiere mirarte a los ojos mientras te parte en dos. Su Hatsu, Reaper Cyclotron, es una representación simbólica de la ira. Acumular poder con cada giro de brazo para después liberar todo el poder acumulado. También podemos añadir otra observación a esta analogía, y es la falta de control de su ira. En su enfrentamiento con las hormigas quimera, Finks acaba con su oponente destrozándolo y dándose cuenta que con menos giros de brazo hubiese sido suficiente, añadiendo que nunca sabe cuánto poder usar. Si hablamos de su nivel de peligrosidad, su falta de cálculo no lo hace menos letal, al contrario, lo hace impredecible, porque nunca sabes qué detonará su violencia. No necesita motivos estratégicos, solo necesita sentir que algo le huele mal, y entonces actúa. Es capaz de matar a alguien por mirarlo mal, pero también de ser protector o vengativo si tocas algo que él respeta. Su código es caótico, pero para él tiene lógica. Para concluir con Finks, diremos que es la definición de la violencia reactiva. Es el campeón emocional del antisocialismo, y si bien podemos decir que es un personaje inteligente y con agudeza callejera, su violencia es su lenguaje. No razona los conflictos, los pelea. En él no hay frialdad ni distancia, sino una emocionalidad desbordada que no sabe cómo canalizarse más allá del cuerpo. Es menos un villano intelectual y más un tótem primitivo. Honor, fuerza y venganza. En Hisoka se suman varias patologías. Sufre de una psicopatía sumada a una parafilia hedonista y sádica que expresa en forma de arte. No quiere poder, quiere placer, pero no un placer cualquiera, el placer en la belleza del peligro, en el arte de destruir al otro en una danza perfecta. Su mente no funciona en términos morales ni prácticos, funciona en términos de estética, tensión y estímulo. Hisoka no busca controlar, ganar ni sobrevivir. Él quiere sentir. Su motor es el deseo puro. Pero es un deseo torcido, solo se activa frente al riesgo, al dolor y al combate. Para él, pelear es una forma de intimidad y matar
es el clímax. Síntomas claves de esto son sus reacciones físicas durante los combates, rubor, jadeo, lenguaje sexual. Indican una excitación profunda no solo emocional, sino libidinal. No mata por necesidad, mata porque le genera éxtasis. No hay estructura en sus decisiones, hay juego, pero no un juego infantil, sino el juego del trickster oscuro. O dicho de otra manera, un embaucador, impredecible, brillante y completamente enamorado del caos. No tiene objetivos a largo plazo, porque el objetivo es el placer inmediato del desafío. Por eso puede aliarse con enemigos, cambiar de bando o suicidarse simbólicamente si eso le permite una experiencia más intensa. Por ejemplo, su obsesión con Gon no es pedofílica ni romántica, es narcisista, proyectiva. Gon representa su deseo idealizado de enemigo perfecto en floración. Quiere verlo crecer, para devorarlo en su punto máximo. Hisoka es un director de escena. Cada movimiento, cada palabra, cada muerte tiene un componente performático. Incluso sus asesinatos más simples tienen ese toque de puesta en escena. Esto lo expresa con humor cruel, gestos extravagantes y cuidado estético del momento. Su Bungee Gum también es simbólico, flexible, caprichoso, adherente, un reflejo perfecto de su mente. También percibimos que en ese juego hedonista entra el sadismo. En su pelea con Castro, por ejemplo, en vez de terminar rápido, lo humilla psicológicamente antes de matarlo. Es una experiencia estética de dominación. Obviando lo poderoso que es este personaje, si nos ceñimos a peligrosidad en términos clínicos, este sería de una peligrosidad extrema. Lo más peligroso de Hisoka no es su fuerza, sino su completa falta de límites internos. Es una criatura que puede sonreír mientras muere, que no distingue dolor de placer, ni víctima de amante. Es una paradoja, no quiere sobrevivir, quiere arder con intensidad. Y eso lo hace letal, porque nada lo detiene, ni el miedo, ni el amor, ni la muerte. Este aspecto de su personalidad varió tras su batalla con Crollo, donde el mago, por sus ansias de pelear con el líder de las arañas, le cedió mucha ventaja y acabó pagándolo con la muerte, para después, gracias a su nen, volver a la vida no solo mucho más poderoso, sino con un cambio en su actitud. Ya no dejará a sus enemigos esa ventaja por el simple hecho del disfrute. Esa forma en la que ha madurado lo hace aún más peligroso si cabe, ya que su naturaleza no ha cambiado, pero ahora parece tener un cierto autocontrol sobre sus oscuras pulsiones. Para concluir, podríamos definir a Hisoka como el bufón sádico. No es un villano, es un fenómeno, un arquetipo del hedonista cruel, del narcisista extático. Su cerebro no está interesado en lógica, empatía o dominio, solo en sentir, romper, saborear. No es un asesino, es un artista. Pero su arte es desde su perspectiva, el sufrimiento ajeno embellecido. Un psicópata lúdico sin raíces, sin ideología, sin humanidad, pero con un estilo imposible de ignorar. Machi es la encarnación de la afiliación sin apego, un tipo de lealtad quirúrgica, donde el vínculo no es emocional, sino funcional, casi técnico. No conecta desde el afecto, conecta desde el orden interno que le da ser útil dentro del grupo. No es distante porque desprecie, es distante porque sentir duele, y ella aprendió a no sentir. Machi presenta todos los signos del esquizoide clásico: retraimiento, aplanamiento afectivo, indiferencia aparente hacia los vínculos. Pero eso no significa que no tenga emociones, significa que no las expresa, no las procesa en voz alta y no las comparte. Su silencio no es vacío, es su única forma de contención. Un síntoma de esto es que incluso en momentos de alta tensión, Machi mantiene un control estoico, no porque no le importe, sino porque no puede permitirse derrumbarse emocionalmente.
su supervivencia psíquica depende de ese autocontrol. Tiene rasgos evitativos, miedo al contacto emocional. Aunque parece segura, Machi muestra incomodidad con lo afectivo, evita la cercanía emocional, resiste cualquier intento de seducción o mostrar cualquier síntoma de vulnerabilidad. Prefiere el rol de técnica fría que el de la persona emocionalmente disponible. Como ejemplo de esto tenemos su interacción con Hisoka. No lo rechaza desde el juicio moral, sino desde una barrera invisible que dice: «No te acerques a lo blando de mí». Lo desarma sin levantar la voz, con su sola presencia firme y distante. Afectivamente inhibida. Esto la define a la perfección. Machi no niega el afecto, lo reprime. Hay un mundo emocional adentro, pero está encapsulado, blindado, envuelto en capas de autosuficiencia. El dolor emocional lo convierte en silencio, la lealtad en acciones discretas, el duelo en distancia. Esto lo podemos observar tras la muerte de Pakunoda. Se nota la tensión contenida, no llora, no grita, pero se retira con el rostro más rígido que nunca, como si el dolor solo pudiera vivirse a solas, en la sombra. El cómo Machi ejerce la violencia también nos dice mucho sobre su personalidad. No mata por impulso ni por gozo, lo hace cuando toca, y cuando lo hace bien. Su hatsu, basado en transmutar su nen en hilos, no es solo una técnica, es una metáfora. Sirve para herir o para curar, para unir o para separar, para cerrar o para cortar. Y siempre lo hace sin alterarse. Es un acto técnico, no emocional. En su hatsu también podríamos ver un síntoma a nivel simbólico. El hecho de que su poder se vincule a coser también refleja su intento inconsciente de sostener un orden interno, de cerrar heridas sin hablar de ellas. Cada hilo es un intento de controlar lo que podría desbordarse. Si hablamos de su peligrosidad, Machi no es impulsiva ni vengativa, pero puede matar sin pestañear si lo considera necesario. Esa capacidad para ejecutar sin sentir es justamente lo que la vuelve inquietante. No busca conflictos, pero no tiembla ante ellos. Su estabilidad emocional es tan sólida que se convierte en un arma. Para concluir, podríamos definir a Machi como el muro emocional. Es la médica emocionalmente disociada de la tropa. Su frialdad no es crueldad, sino defensa. Su desapego no es desprecio, sino trauma encapsulado. Es el tejido conectivo, el músculo frío que mantiene unido al organismo sin decir una palabra. Feitan inflige dolor por doctrina. Para él, el sufrimiento no es un medio, sino un fin justificado. El castigo no solo limpia la falta, la valida. Es una figura clínicamente peligrosa porque cree tener razón mientras tortura. No se siente un monstruo, se siente juez. Sufre de trastorno antisocial de forma clásica, lo que se muestra con incapacidad total de empatía, falta de culpa incluso ante actos extremos y desprecio por la integridad del otro. Pero lo interesante es su racionalización estructurada del daño. Él no daña porque sí, sino porque lo considera necesario. Tiene su propia escala de valores, donde la proporcionalidad entre ofensa y castigo legitima la crueldad. Un ejemplo de esto lo vemos en Your New City, donde mata sin expresión, pero se detiene con quienes merecen algo más. En esos casos no mata, castiga, y ahí es donde aparece su verdadera identidad. Aunque no se puede catalogar clínicamente a Feitan de sadismo, sí vemos muy claramente este rasgo en su personalidad. Y no de forma impulsiva como Hisoka, sino organizada y contenida. Su sadismo es metódico y le proporciona un aura ritual. Su hatsu, Pain Packer, no solo canaliza su dolor físico recibido, sino que lo multiplica simbólicamente. Es como si dijera: sufrí, ahora sufrirás proporcionalmente. Y eso es justo. Ejemplo de esto es la pelea con Sasan.
Su teatralización con la armadura y su ensañamiento evidencian que hay una escenografía interna del castigo, un teatro privado donde él interpreta el rol del verdugo divino. Feitan es un sádico clásico, pero a diferencia de otros perfiles violentos de la tropa como Ubogin, que mata por impulso, o de Hisoka, que si bien es sádico pero su sadismo está vinculado a su desviación hedonista, Feitan disfruta de ejercer dolor en el significado más fundamental de la palabra. La violencia de Feitan tiene una estética de juicio, no de guerra. El dolor es necesario, la muerte es el final, no el objetivo. El proceso es lo que importa. Su control emocional durante la tortura es casi inhumano, y su lenguaje corporal lo refuerza. Nos referimos a su postura rígida, rostro cerrado y tono monocorde. El espectáculo es interno, no externo. Su nivel de peligrosidad es muy alto. Feitan no necesita motivos para activar su crueldad, solo una justificación interna. Y como esa justificación es subjetiva y flexible, nadie está realmente a salvo. No tiene empatía, no responde a súplicas y no se cansa. La ausencia de explosión emocional lo hace más letal, nunca pierde el control, pero tampoco se detiene. Por algo es el torturador de Kumo. La tropa confía en él como torturador no solo por técnica, sino por la tranquilidad con la que puede dañar durante horas. Él no se involucra, no se mancha afectivamente, solo aplica su doctrina. Para concluir, podríamos definir a Feitan como el juez del dolor. Feitan es la forma más siniestra del psicópata funcional. Cree ser justo mientras tortura. Su placer está disociado, encapsulado en una estructura estoica que le permite actuar sin culpa, sin límites y sin necesidad de reconocimiento externo. No necesita ser admirado, necesita ejercer. Busca equilibrio entre el sufrimiento y el castigo. Nobunaga padece de un trastorno paranoide de la personalidad. Tiene una desconfianza excesiva hacia los demás, incluso dentro de la tropa. La paranoia no es una fantasía de conspiración, sino una reacción defensiva ante la incertidumbre de las relaciones humanas. Interpreta cualquier signo de exclusión o rechazo como un ataque personal. Su paranoia no le deja relajarse ni siquiera en su círculo más cercano, lo que lo hace altamente reactivo ante cualquier movimiento o comentario que considere peligroso. A su trastorno paranoide de la personalidad se le suma un trastorno explosivo intermitente. Nobunaga tiene una tendencia a perder el control emocional en momentos de frustración o cuando se siente traicionado o desafiado. Este trastorno se manifiesta en explosiones de ira incontroladas ante situaciones que otros podrían manejar con calma. Sus explosiones de ira no están premeditadas, son reacciones viscerales o provocaciones percibidas. Esto lo hace predecible dentro de su imprevisibilidad. La violencia brota rápidamente como respuesta a un orgullo herido o una percepción de deslealtad. Esto lo vemos claramente cuando tras la muerte de Ubogin, las arañas debaten sobre qué hacer en su refugio. Nobunaga, a la mínima sospecha y sin esperar explicaciones, se lanza a atacar a Hisoka, aunque el duelo no se llega a dar gracias a una habilidad robada que usa el líder de las arañas para detener este enfrentamiento. Nobunaga no es manipulador ni tiene el control emocional necesario para ser un sociópata calculador. En lugar de eso, es un sociópata reactivo, cuyas acciones están motivadas por emoción pura, especialmente cuando se siente excluido o amenazado, a diferencia de otros miembros de la tropa que ejecutan violencia por razones funcionales o de poder. Nobunaga responde impulsivamente a las amenazas personales con violencia. No la planea. La explosión de ira es su forma de lidiar con el miedo a perder lo que valora. Su forma de ejercer la violencia se basa en una noción tradicional de honor y lealtad. Usa su espada no solo como una herramienta,
sino como una extensión de su compromiso emocional con el grupo. Cada golpe de su espada está cargado de un significado personal que no necesariamente tiene que ver con una meta o un objetivo estratégico, sino con la necesidad de afirmarse frente a lo que percibe como amenazas. A diferencia de los miembros más calculadores de la tropa, Nobunaga actúa sin pensar en largo plazo. Su respuesta emocional frente a los ataques o humillaciones es rápida, visceral y sin estrategia, lo que lo hace sumamente peligroso en momentos de presión. Esto lo podemos ver de forma clara en los últimos capítulos del manga, donde Luini, quien es un admirador del Ryodan, se presenta de forma burlona y les propone a 3 miembros, entre ellos Nobunaga, que se unan a los Heilee. Nobunaga, sin dejar terminar de hablar a Luini, y sin entender el mensaje que les quería dar completamente, decide atravesar la cabeza de Luini con su katana. Si hablamos de Nobunaga a nivel de peligrosidad, esta es alta. Nobunaga es un perro guardián dentro de la tropa. Su lealtad inquebrantable al grupo lo convierte en un miembro extremadamente peligroso, pero también extremadamente sensible a cualquier amenaza percibida. Su reactividad emocional es alta, es fácilmente provocado y no tiene la capacidad para calmarse o adaptarse a cambios. Cuando su territorio emocional o su estructura jerárquica se ve amenazada, su respuesta no es reflexiva, sino explosiva. Para concluir, podríamos definir a Nobunaga como el Ronin reactivo. Es intensamente emocional, pero también muy rígido en su forma de ver el mundo. La violencia para él no es una herramienta estratégica, sino una respuesta visceral a su dolor, ira o miedo. Su peligrosidad radica en su falta de autocontrol y su necesidad de pertenecer a una estructura que lo haga sentir seguro. No piensa antes de actuar, lo que lo convierte en una bomba de tiempo emocionalmente cargada constantemente. Chrollo no solo cumple, sino que encarna el trastorno de personalidad antisocial, quebranta las normas sociales, lidera una organización criminal que no solo comete delitos, sino que los convierte en rituales significativos. No hay remordimiento ni vacilación, solo propósito. Chrollo no necesita intimidar con fuerza física. Su verdadera arma es la manipulación intelectual y afectiva. Es calmado, carismático y misterioso. Todos lo siguen incluso si no entienden del todo por qué. En él vemos una ausencia total de remordimiento. Las masacres realizadas por el Genei Ryodan para Chrollo son una narrativa simbólica. No ve personas, ve ideas o recursos, y los usa. Un ejemplo de esto es cuando Chrollo es secuestrado por Kurapika. Durante su conversación, habla de sí mismo sin valor como rehén, ya que ha ideado la estructura de la araña para que pueda continuar sin él. Y esto lo dice desde el plano intelectual, sin darle valor a que él mismo es el rehén. Esto demuestra su disociación emocional total. Uno de los aspectos más interesantes a mi parecer de Chrollo es que la comorbilidad que presenta entre trastorno antisocial y psicopatía puede dejar oculto otra patología: su narcisismo oculto. Tras esa fachada humilde, tiene un ego inmenso. Su comportamiento aparentemente reservado y filosófico esconde una autoimagen de superioridad moral y estética. No se jacta abiertamente, pero se posiciona como una especie de artista o filósofo del crimen. Tiene una relación simbiótica con la tropa. No solo es su líder, es su alma, y no es una metáfora, sino un acto narcisista supremo. Chrollo se convierte en el significante central del grupo. Si él cae, la tropa pierde su esencia. Para dar luz sobre esto, seguiremos con el ejemplo anterior. Chrollo habla del alma del grupo y de su rol dentro de la tropa como cabeza que puede ser reemplazada. Lo hace desde un lugar casi místico. No busca poder por sí mismo, sino el derecho a definir el significado de la existencia de su grupo. Su subtipo clínico es psicópata frío y disociado existencial. En referencia a su psicopatía, podemos ver que su rostro no cambia y su tono de voz es suave, no grita, no se exalta, y sin embargo sus decisiones matan a cientos.
Y referente a su disociación existencial, podemos ver cómo reflexiona sobre el alma, la muerte, el deseo y el vacío como si hablara desde fuera del mundo humano. No siente lo que dice, lo observa. Su vínculo con la violencia es puramente intelectual y simbólico. La violencia en Crollo es estratégica, simbólica y sin afecto. No mata por placer ni por necesidad emocional. Mata porque la muerte en su universo personal es una forma de comunicación semiótica. Para él, la violencia es una forma de lenguaje. Asesinar no es el clímax de una emoción, es una oración en su discurso simbólico. El uso de su Hatsu Skill Hunter no solo es sutil, es una performance. Robar habilidades es despojar a otros de su identidad, algo que él mismo considera poético en su rol de bandido. Y cuando hablamos de su nivel de peligrosidad, este es muy alto. La suma de un intelecto superior, cero empatía y un autocontrol total es la combinación perfecta para crear el líder criminal imposible de anticipar. Su peligrosidad no termina ahí, sino que Crollo tiene la capacidad de delegar a otros el mal. Gracias a su personalidad carismática y su intelecto, logra que otros ejecuten sus planes ya sea por lealtad, fascinación o devoción. Un ejemplo de esto es la obediencia ciega que la tropa muestra hacia Crollo. No se basa en miedo, sino en una mezcla de reverencia espiritual y dependencia emocional. Nadie se atreve a cuestionar su liderazgo. Incluso cuando sus decisiones no aparentan tener sentido táctico, la lealtad se mantiene. Para concluir, podríamos definir a Crollo como el profeta vacío, asesino existencialista que actúa no por necesidad ni impulso, sino por una cosmovisión propia donde el bien y el mal son obsoletos. Su identidad se construye desde la frialdad filosófica, el desapego afectivo y la seducción simbólica. Es menos humano que sus víctimas y más complejo que sus seguidores. No busca el poder por dominio, sino el poder por significado, y eso lo vuelve, clínicamente hablando, una de las figuras más peligrosas del universo de Hunter x Hunter. Un hombre que disfraza su psicopatía con poesía.